Extremo Sur, por La Bocina Radio. Año 2022. Jonathan Valdivieso para Extremo Sur. A principios de este año, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió lanzar la licitación pública para volver a concesionar el servicio público de alimentación escolar por 5 años. Recordemos que la prestación de este servicio ha sido muy cuestionada por la comunidad educativa en estas últimas décadas, ya sea por la mala prestación del servicio en cantidad o en calidad. Por ese motivo, a principio de año, cuando la comunidad educativa se enteró de que el gobierno estaba avanzando con esta nueva reconcesión, decidió proponer al gobierno, a través de una campaña, que la discusión de los pliegos y de la organización del sistema de alimentación escolar se realice de forma participativa con los integrantes de la comunidad educativa, para encontrar la forma de solucionar los cuestionamientos que se vienen realizando durante años y también para analizar la prestación deficiente de las empresas que vienen otorgando esta prestación. Estamos hablando de una concesión de aproximadamente de 50.000 millones de pesos, 12.000 millones de pesos por año, una concesión de las más grandes de la ciudad de Buenos Aires, que tiene por objeto brindar alimentos a más de 1.000 escuelas públicas y aproximadamente entre 200 y 250.000 estudiantes en la ciudad. El gobierno de la ciudad no atendió los reclamos de participación, al contrario, a medida que avanzaba la licitación nos dimos cuenta que las empresas oferentes, las únicas empresas oferentes que se presentaron eran las mismas que hace más de 20 años vienen prestando el servicio, muchas de ellas que han sido multadas o denunciadas por intoxicar a estudiantes de la ciudad. Y además, algo que llamó poderosamente la atención es que las 19 empresas que ofertaron exactamente el mismo valor, hasta en centavos, con relación al almuerzo, merienda y desayuno. Las licitaciones públicas tienen por objeto realizar una competencia entre las empresas que se presentan a la licitación pública para que el Estado pueda conseguir el menor valor de esa puja de competencia. Bueno, en este caso las 19 empresas presentaron los mismos valores. ¿Cuál es la excusa o cómo instrumentaron para que esto suceda? En la licitación, en los pliegos, pusieron un precio mínimo, en el sentido de que ninguna empresa podría ir por debajo de ese precio mínimo, por lo tanto, las 19 empresas ofertaron ese precio mínimo. Y aquí nos encontramos con dos cuestiones sumamente graves. Por una parte, la ley de contrataciones de la ciudad no establece o no permite que se estipule precios mínimos. En segundo lugar, los precios mínimos podrían entenderse razonables para evitar que una empresa vaya con un precio irrisorio totalmente ajeno a los costos de la prestación del servicio. Pero en este caso, las 19 empresas pudieron ir con ese precio mínimo, lo cual significa que si no existía ese precio mínimo, algunas empresas podrían ir con un precio más bajo, lo cual significa que los funcionarios establecieron un precio que le garantiza una rentabilidad a las empresas, impidiendo esa competencia. Es decir, establecieron un precio mínimo a favor de las empresas y en detrimento de los recursos estatales. Y una segunda mirada también podría ser que las empresas junto con el gobierno conveniaron un precio y que la licitación sería toda una formalización de esos acuerdos previos, que también es una cuestión muy irregular que funcione el gobierno de la ciudad de esta forma, prácticamente como una cartelización de empresas conveniadas con el gobierno. Ambas opciones son sumamente graves y por eso también la comunidad educativa sigue cuestionando estos procesos de licitaciones. Lamentablemente el Ministerio de Educación no quiso atender estos cuestionamientos, decidió avanzar con la licitación y hace una semana decidió adjudicar a las mismas 19 empresas la licitación de la alimentación escolar. La comunidad educativa seguirá reclamando, seguirá con las presentaciones judiciales que se hicieron, cuestionando la legalidad y constitucionalidad de esta licitación y pidiendo la participación, la democratización de la alimentación escolar y una mejor calidad de alimentos para sus hijos e hijas. Amanda Martín para Extremo Sur.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha declarado que modificará la regularidad escolar en virtud de quitarles las asignaciones o subsidios familiares a familias pobres. Lejos de solucionar el problema de la deserción escolar y del ausentismo, que en una Argentina con el 60% de pibas y pibes bajo la línea de pobreza indudablemente está ligado a esta crisis social de la cual son responsables los gobiernos, la quita de estos subsidios que rondan entre 5.000 y 7.000 pesos no ahonda y no mejora la situación de miles y miles de pibes que obviamente tienen dificultades en continuar sus estudios y, insisto, lejos de solucionar ese problema, el gobierno amenaza con quitarle las asignaciones que otorga esta jurisdicción. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hemos presentado un proyecto de ley para derogar esta nueva resolución antieducativa y que omite la propia responsabilidad del gobierno, incluso la Ciudad de Buenos Aires, en la situación educativa, y por lo tanto exigimos la solución a los graves problemas de falta de vacantes, construcción de escuelas, salarios docentes, en lugar de atacar a las y los pibes pobres de la Ciudad de Buenos Aires. Ricardo Zambrano, Naila Loitegui, Laura Velasco y Marcos Chinchilla para Extremo Sur. Buenas tardes, queridos compañeros de Extremo Sur, en particular la compañera Liliana Fuda. Muy bien, el día de hoy, a eso de las 11, tuvo lugar frente a la legislatura una movilización por la terminación del hospital de Lugano. Simultáneamente, en la Plaza de Mayo, es decir, a 200 metros, había un acampe que venía desde ayer. Yo quiero señalar lo siguiente. El acto obviamente contó con discursos donde se plantea toda la penuria que hay en la Comuna 8, tanto en el Gerson como en los ESACs, de profesionales, insumos, etc. Pero lo relevante es lo que voy a decir ahora. En la Plaza de Mayo no estaban todas las organizaciones piqueteras. Y lo mismo ocurría en el acto frente a la legislatura. ¿Por qué ocurre eso? En mi opinión es porque hay una división entre los que quieren enfrentar al gobierno y aquellos que no lo quieren enfrentar, seguramente porque tienen miedo que si se los enfrenta y cae, no va a venir la revolución socialista, van a venir los Milei, Bullrich, Larreta, Macri y toda la porquería imaginable. Entonces, ahí está la cuestión. Yo dije en mi discurso que estaba tranquilo, que eso no me preocupaba, porque a partir del tarifazo que va a alargar hoy el gobierno, seguramente todos vamos a estar unidos luchando contra el capitalismo, que es la madre de todos los sufrimientos en la Argentina y en el mundo hoy, con guerras, gobiernos que caen, peleas. No solo la guerra de Ucrania, hay muchas otras también, Israel con Palestina, Siria, bueno, etcétera, etcétera. En África también. Entonces, de lo que se trata es de ir preparándonos, porque las verdaderas definiciones yo creo que se vienen a partir de ahora, tanto acá como en el mundo, ¿eh? Bueno, le mando un gran abrazo, el acto estuvo muy bueno, y yo les mandé ahí una crónica de mi discurso, así que creo haber cumplido con la tarea. Un gran abrazo, un gran cariño a todos los compañeros y fuerza y a seguir en la lucha. Bueno, esta mañana estuvimos cerca de la zona de la legislatura, al lado del Ministerio de Salud de la ciudad, con vecinos y vecinas de la comuna, la Junta Comunal, organizaciones sociales y barriales, siguiendo, reclamando lo mismo, que tiene que ver con que el Cecilia Grierson se convierta definitivamente en un hospital. Ya pasaron 17 años de la sanción de la ley, y hasta el momento el Cecilia Grierson no es un hospital, en el sentido que no cubre con los requerimientos necesarios para dar abasto con las necesidades de toda la población. Faltan muchas especialidades médicas, faltan camas de internación, y bueno, la movilización de hoy tiene que ver con ese pedido concreto.
Seguimos teniendo reuniones mensuales con el Ministerio de Salud, pero las respuestas son muy vagas e inciertas, y bueno, y lo que entendemos es que no hay una voluntad política del gobierno de la ciudad de poder dar respuesta y cumplir definitivamente con esa ley. Por eso nos seguimos organizando para reclamar un derecho fundamental para todos los vecinos y vecinas de nuestra comuna. En el día de ayer, distintas organizaciones sociales de la Comuna 8 se movilizaron a las puertas de la legislatura reclamando el cumplimiento de la ley para que el Grierson sea un hospital. Ya son varias jornadas que durante este año se llevaron adelante y en las que participamos, donde también estuvieron presentes el presidente de la Comuna 8 y las comuneros del Frente de Todos. En la puerta de El Grierson, en los distintos CESAC de Lugano, Soldati, Villarriachuelo, con radios abiertas y una enorme movilización hacia el Ministerio de Salud. Encontramos hasta ahora los oídos sordos del oficialismo en relación con este proyecto, que también hemos traído como preocupación y como pedidos de informe a tratamiento en las comisiones de salud de la legislatura y a la propia sesión. Seguimos impulsando que el derecho a la salud en la Comuna 8 se cumpla. Es una comuna donde el 80% de la población se atiende en la salud pública y sin embargo no puede tener un hospital con profesionales, con camas de internación, con equipamiento, con todos los servicios completos y el área programática. Es indispensable que en el sur de la Ciudad de Buenos Aires y en particular en la Comuna 8 podamos tener el acceso a la salud pública y que no siga funcionando este mecanismo de una ciudadanía de segunda que inclusive, como lo hemos corroborado en las visitas, en las reuniones con la mesa ambiental, no solamente no se atiende la salud, sino que se enferma porque sigue habiendo cada vez más en esta comuna contaminación del suelo, del aire y del agua. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quería comentar un poquito lo que fue la movilización que hicimos el jueves pasado, justo cuando se cumplían 17 años desde que se sancionada la ley 1769 que establecía la construcción de un hospital de mediana complejidad con 250 camas de internación en la Comuna 8. Contar también que esto fue enmarcado en un plan de lucha que ya que encaramos este año, pero que venimos realizando año tras año en pos de que el Grierson pueda realmente dar cobijo o poder menguar un poco la situación sanitaria que vive la Comuna 8. Hicimos el 17 de mayo una caravana, luego el 30 de junio unas radios abiertas varias en varios barrios de la comuna, y bueno, y no culminó con esta marcha en el centro, pero es parte del plan de lucha. Bueno, nos concentramos en Perú y Diagonal Norte, justo en la legislatura, al frente del Monumento a Roca. Y la idea era poder marchar hasta Bolívar 1, donde se encuentra ahora el Ministerio de Salud, pero debido a que la Plaza de Mayo estaba copada por también otra manifestación, entonces decidimos quedarnos en ese lugar, teniendo en cuenta también que la legislatura fue el lugar donde se aprobó esa ley, como digo, hace 17 años. Fueron muchas personas de la Comuna 8, la mayoría agrupadas en organizaciones sociales y algunas políticas. Y bueno, vieron como 6-7 oradores, cerrando el evento el presidente de la comuna, Miguel de Wiener, más conocido como Ope. Ahí estuve también yo comentando un poco la situación sanitaria de la Comuna 8, un poco el recuento histórico y también haciendo memoria de aquellos luchadores que nos dejaron en este último tiempo, como Rafa Videla, que nos dejó en mayo de este año, y el año pasado Chiche Perelman, que también estuvo acompañando durante muchos años la lucha por el Grierson. Les mando un saludo a todos. Chau. Pablo Martorano para Extremo Sur. San Martín es recordado como el padre de la patria para los argentinos. Y siempre se recalca o se resalta algunos de los hitos más importantes de él, como por ejemplo la batalla de San Lorenzo,
su participación en la Declaración de Independencia y el cruce de los Andes. Y después se menciona levemente la independencia de Chile y en última instancia de Perú. Y se lo marca siempre con el rótulo del Libertador. Lo que es interesante recuperar también es ciertos rasgos de su personalidad que hacen engrandecer a su figura. Que es complicado de entender porque San Martín hablaba muy poco de sí mismo. O sea, si uno lee sus cartas va a encontrar principalmente otro tipo de manifestaciones. Podríamos considerar a San Martín como un liberal. ¿Qué quiere decir liberal en este contexto? Quiere decir que se oponía firmemente a todo intento de opresión que él consideraba que era la monarquía absoluta. O sea, era un enemigo acérrimo del dominio español. Igual su forma de gobierno, que él consideraba óptima, era la de una monarquía parlamentaria, o sea, una monarquía limitada, donde se respetan las libertades individuales, pero al mismo tiempo haya una autoridad. Se podría decir más parecido al modelo del Reino Unido. Por supuesto que esto lo inculcó en su paso por el ejército español, donde los liberales eran los revolucionarios. Es por eso que cuando llega al territorio nacional y él se manifiesta como liberal, se está manifestando en contra de la monarquía absoluta española, por lo cual la lucha contra él es una lucha americana en su conjunto. Si bien se reivindica en Argentina como padre de la patria, podemos ver monumentos de San Martín en muchísimos territorios americanos. Es más, el primer monumento fue realizado en Chile. Porque San Martín va a pasar durante mucho tiempo como un traidor, principalmente por desobedecer las órdenes que le imponían los diferentes gobiernos de Buenos Aires, que le pedían combatir contra rebeliones provinciales o de otros caudillos, donde San Martín siempre se oponía porque se negaba a combatir contra un hermano americano. Por otro lado, hay que destacar su rol de sobriedad. Si bien hoy en día sabemos que San Martín tenía un gran sentido del humor, una anécdota puede ser cuando era gobernador del Cuyo, él prohibió los castigos físicos en las escuelas. A lo que los sacerdotes dijeron que eso implicaría que los alumnos se rebelen. Y él respondió sarcásticamente: bueno, pueden pegarles pero con guante. Haciéndose un poco burla de los castigos físicos como forma de enseñanza. También en su paso por la gobernación del Cuyo se lo puede recordar como un gran administrador en la defensa de los intereses del territorio, donde fortaleció la producción vitivinícola, o sea, del vino. Por supuesto que su paso de gobernación de El Cuyo también va a ser una administración orientada a la obtención de recursos para finalmente organizar su ejército para independizar los territorios americanos. En este sentido, podemos recordar como San Martín un hombre de profundas convicciones, un revolucionario, que está dispuesto a dar su vida por la causa de la patria americana. Y que por supuesto va a ser reclamado por Argentina como el padre de la patria. Pero no olvidar que la idea de San Martín traspasaba las fronteras y era un sueño muchísimo más grande, que es la lucha por la libertad. Amanda Martín para Extremo Sur. Hoy nos falta una niña en una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, de la escuela 11 del distrito Quinto en el barrio de Barracas. El impacto de la miseria social creciente complejiza la tarea educativa, pero directamente golpea sobre las condiciones materiales de nuestras niñas y niños. Esta situación venía siendo denunciada en las escuelas, en el comunicado que se ha dado a conocer. Relatan la extensa intervención que toda escuela realiza con los equipos interdisciplinarios frente a situaciones como la que describen que tenía o padecía esta niña, víctima en realidad de una cadena de sinfín de violencias, en primer lugar de parte del Estado, porque la pobreza, la situación de abandono, las recomendaciones médicas que no se cumplieron para con la alimentación y el desenlace fatal de la niña es una situación que en primer lugar coloca la responsabilidad y en el banquillo de los acusados a los gobiernos, ¿no? Que nada hacen para asistir. Y recordemos que hace muy poquitos días el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, la ministra Soledad Acuña, incluso
arbitraron una resolución para quitarle la asistencia de alimentos vía una tarjeta, una asistencia que brinda la Ciudad de Buenos Aires para aquellos que no cumplan con la asistencia planteada en el reglamento escolar, afectando a los que más necesitan, en lugar de arbitrar otras medidas para acompañar justamente la deserción escolar y el abandono, que en muchos casos es producto de la miseria, de la pobreza. Justamente esto está ligado, ¿no?, con el fuerte repudio que generó esta medida de Larreta y Acuña, y es oportuno colocarla porque en la trama que envuelve a la niña que falleció en el día de ayer y en la denuncia que hace en la escuela está justamente la pobreza de la que son responsables los gobiernos y en particular en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que es un límite moral que se muera una niña de hambre. Repudiamos fuertemente, estuvimos acompañando a las escuelas hoy que se van a organizar para poder denunciar esta y otras situaciones. Hacemos, por supuesto, responsable al jefe de gobierno y a la ministra Soledad Acuña. Nunca más oportuno recordar que la permanencia de esta ministra al frente del ministerio es incompatible con la educación de las niñas y los niños de la escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires. Betsabe Sinai para Extremo Sur. Este 21 de agosto, el tercer domingo del mes, celebramos en Argentina el Día de las Infancias, antes conocido como Día del Niño. ¿Qué entendemos por infancias? Este concepto varía según la cultura y el momento histórico. En general determina una forma de comprender un periodo de la vida humana que en la actualidad abarca aproximadamente desde el nacimiento hasta los 18 años. Y al hablar de infancias en plural, damos cuenta de que no existe una sola forma de vivir la niñez o la adolescencia, sino que estos momentos de la vida se ven atravesados por el contexto cultural, regional, de clase social, de sexo y género, entre otras variables. Por mucho tiempo predominó una forma de ver a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de necesidades. Es posible vincular este paradigma, esta forma de entender y actuar sobre las infancias, a prácticas de abandono e infanticidio, pero también a prácticas asistencialistas, filantrópicas y de caridad propias de los siglos XVIII, XIX y hasta fines del siglo XX. Desde este punto de vista, se pensaba en un niño homogéneo, carente, débil, vulnerable, que debía ser objeto de cuidado y protección por parte del adulto. Esta mirada cambia a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Este fue el primer tratado internacional vinculante sobre los derechos de las infancias. Obliga a los Estados partes, junto a las familias y organismos privados, a trabajar para cumplir todos los derechos que establece: a la vida, la salud, la educación, la libre expresión, la asociación, la no violencia, entre otros, sin ningún tipo de discriminación. En nuestro país, la Constitución Nacional establece esta convención como de jerarquía superior a las leyes en el artículo 75, inciso 22. La Nación Argentina actualizó la convención en nuestro territorio con la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el año 2005. A partir de la convención, los niños, niñas y adolescentes comienzan a ser considerados como ciudadanos, sujetos de derechos y obligaciones. Los estados asumen un rol protagónico en el respeto, protección y garantía de estos derechos. Además, pensar de esta forma nos interpela a abrir la puerta a lo desconocido, a la pluralidad y a la esperanza de que acontezca lo nuevo de la mano de las infancias. Sin embargo, aún vivimos en un mundo donde la mayoría de los pobres son niños y la mayoría de los niños son pobres. Los derechos de las infancias se encuentran vulnerados. Pensar en infancias en plural contribuye a reconocer y a actuar contra estas desigualdades, proponiendo políticas públicas también en plural. Natán Sinai y Martina Silva para Extremo Sur. El próximo 23 de agosto se cumplen 210 años del éxodo jujeño. En medio de la lucha por la independencia, al enterarse del avance español sobre el norte, Manuel Belgrano ordenó al pueblo de Jujuy que abandonara sus tierras. Era una retirada estratégica. Los españoles se encontrarían con tierra arrasada.
Había que quemar los campos, destruir las casas y llevarse consigo todos los animales, los alimentos, los muebles y los objetos. A pesar del enorme sufrimiento, los hombres y las mujeres del pueblo confiaban en don Manuel. Dejaron atrás lo poco que habían construido y se plegaron al éxodo que organizó el general. En cambio, la oligarquía jujeña se opuso al plan de Belgrano. Muchos terratenientes estaban en contacto con los españoles y habían acordado que sus tierras y negocios serían respetados si desobedecían a Belgrano y permanecían en Jujuy. Cuando Belgrano se enteró de estas intrigas, emitió un bando en el que describía a la oligarquía como un grupo de desnaturalizados y traidores a la patria. ¿Cuánta vigencia tienen estas palabras? Hoy, los dueños de las tierras están más preocupados por sus negocios de exportación que por alimentar a su pueblo. Pero Belgrano, cuando se trataba de defender el bien común, no dudaba ni un segundo. En ese mismo bando aseguraba que todo aquel que no se plegara al éxodo sería fusilado. El 23 de agosto es una fecha clave. Conmemoramos el éxodo jujeño, que nos ayuda a entender que la lucha por la independencia continúa. El enemigo ya no es España, sino estos desnaturalizados y traidores a la patria, que anteponen sus negocios al bien común. Marcos Chinchilla para Extremo Sur. En unos días se cumple un nuevo aniversario de lo que fue en el año 2014 el desalojo violento del incipiente barrio Papa Francisco, que estuviera asentado en lo que fuera el cementerio de autos, allí lindero a la Villa 20. Y bueno, en aquel momento, bueno, una desazón y bronca porque las topadoras pasaban nuevamente sobre los más humildes. Están los videos en YouTube donde se puede recordar un poco ese momento que se vivió. Fueron seis meses de toma ahí en ese lugar y concluyera, como digo, de esta manera, ¿no? de forma violenta, desalojando las fuerzas policiales a las personas que allí se habían asentado. Son muchos años ya, son problemas habitacionales que se siguen sin resolver dentro de la ciudad de Buenos Aires, no solamente de personas que viven en villas, sino a nivel general. Hay leyes que establecen que el gobierno tiene que invertir en viviendas, tiene que invertir en educación, en salud, pero bueno, estas leyes no se cumplen. Y por otro lado también, luego de eso, se realizó los Juegos Olímpicos de la Juventud. Yo recuerdo, quizás todos tengan presente, quizás algunos no, que en ese tiempo el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri recorría televisión y radios diciendo que las viviendas que se iban a hacer en la Villa Olímpica luego iban a ser viviendas sociales, y hoy en día las personas que pudieron hacerse de ellas están penando para poder cubrir tanto las cuotas como las expensas, que son altísimas debido a que se encarecen las cuotas y el monto asignado por la inflación. No solamente a él se le ocurrió atar un plan de viviendas a la inflación que Argentina padece ya hace muchos años y que no se logra solucionar. Pero no, bueno, volviendo a lo que fue la toma del predio que luego se llamó Papa Francisco, gracias a Dios luego Villa 20 entró en un proceso de urbanización y ahí se hicieron casi 1.700 viviendas, casi un 70% otorgado en la actualidad. Todavía faltan algunas terminarse y entregarse, y creo que aquella situación sirvió para visibilizar lo que padece, digo, la ciudad, ¿no? En torno al déficit habitacional, que también se encarecen los alquileres y es difícil poder acceder también a ellos. Les agradezco la convocatoria para hacer este breve recuento histórico y esperemos que dentro de no mucho esta situación de tener que penar para hacerse de una vivienda cambie y tengamos un gobierno que realmente legisle en pos de las necesidades de sus habitantes y no de los intereses inmobiliarios. Saludos, soy Marcos Chinchilla. Silvia Amaya para Extremo Sur. Julio Florencio Cortázar
es uno de los exponentes más importantes de nuestra literatura. Nació el 26 de agosto de 1914. La trayectoria de su padre argentino como embajador en Bélgica determina su nacimiento en ese país. Sin embargo, el comienzo de la Primera Guerra Mundial los encuentra refugiados en Suiza para luego regresar a Buenos Aires. Aquí su padre los abandona cuando él era muy pequeño. Su infancia transcurrió en Banfield, junto a su hermana Ofelia, su madre y su tía. Y se dice que no tuvo una niñez feliz. Quizás la forma especial en que concibe la realidad, su punto de vista peculiar y su extrema sensibilidad hacen de Julio un niño retraído, tímido, hosco, más preocupado por los universos literarios que por la vida social. La intensidad con que tomaba la lectura fue motivo de preocupación familiar. Consultan a los médicos, quienes le recomiendan que disminuya la cantidad de horas dedicadas a leer y que intente estar más tiempo al sol. Aquí Cortázar se recibe de maestro en 1932 en la Escuela Normal Superior número 2, Mariano Acosta, y 3 años más tarde ingresa a la carrera de Filosofía y Letras. Pero Cortázar ya está ensimismado en su escritura, en estudios de crítica literaria y en su oficio de traductor de inglés y francés. Leer una obra de literatura universal traducida por Cortázar es sinónimo de tranquilidad, porque sabemos que el texto es genuino y confiable. Robinson Crusoe, los cuentos de Edgar Allan Poe, Mujercitas de Louise Alcott son algunas de sus importantes traducciones. Es un tipo heterogéneo y paradigmático. Comienza a interesarse por el boxeo. A pesar de lo sangriento de este deporte, admira a sus exponentes, especies de paladines que enfrentan sus destinos. En su obra, Justo Suárez, el boxeador de Mataderos, es inmortalizado en su cuento Torito, publicado en 1956. También es trompetista aficionado. El jazz es otra de las pasiones que se cuela en su literatura. Ese ambiente de swing, de ritmo cadencioso, aparece no solo en Rayuela, una de sus novelas más famosas, sino en varios de sus ensayos. Sus disidencias políticas con el peronismo y su postura ecléctica por el régimen cubano lo alejan de nuestras tierras y lo encuentran radicado en París, trabajando como traductor de la UNESCO. Allí conoció a su segunda mujer, Carol Dunlop, con quien vivió, escribió y experimentó hasta la muerte de ella en 1982. Su viudez lo sumió en una gran depresión. Alcanzó a visitar la Argentina democrática en 1983 y pudo ser admirado por sus seguidores. Fallece en 1984 en Francia y es sepultado en el cementerio de Montparnasse, junto a Carol Dunlop. Hoy no les traigo el Cortázar cuentista, prosista. Hoy les voy a traer algunos fragmentos de una poesía suya que se llamó La Patria. Esta tierra sobre los ojos, este paño pegajoso, negro de estrellas impasibles, esta noche continua, esta distancia. Te quiero, país tirado más abajo del mar, pez panza arriba, pobre sombra de país, lleno de vientos, de monumentos y espamentos de orgullo sin objeto, sujeto para asaltos, escupido curdel inofensivo puteando y sacudiendo banderitas, repartiendo escarapelas en la lluvia, salpicando de babas y estupor canchas de fútbol y ringside. Pobres negros. Te quiero, país tirado a la vereda, caja de fósforos vacía. Te quiero, tacho de basura que se llevan sobre una cureña envuelto en la bandera que nos legó Belgrano, mientras las viejas lloran en el velorio y anda el mate con su verde consuelo, lotería del pobre. Y en cada piso hay alguien que nació haciendo discursos para algún otro que nació para escucharlos y pelarse las manos. Pobres negros que juntan las ganas de ser blancos. Pobres blancos que viven un carnaval de negros. Qué quiniela, hermanito, en Boedo, en La Boca, en Palermo y Barracas,
en los puentes, afuera, en los ranchos que paran la mugre de la pampa, en las casas blanqueadas del silencio del norte, en las chapas de zinc donde el frío se frota, en la Plaza de Mayo donde ronda la muerte trajeada de mentira. Te quiero, país, pañuelo sucio, con tus calles cubiertas de carteles peronistas. Te quiero sin esperanza y sin perdón, sin vuelta y sin derecho, nada más que de lejos y amargado y de noche. Ese es Cortázar, o el de Bestiario, o el de todos los juegos, el juego, o el de la fotografía de Sara Facio, el que nos mira desde el blanco y negro con un cigarrillo eterno que no se consume jamás, porque está apagado. Extremo Sur, por La Bocina Radio, año 2022.